Y ahora, Hechos y Migraciones con el licenciado Rafael Mariñez Pérez. Horacio dijo en una ocasión que aquellos que cruzan el mar cambian de cielo, solo de cielo, pero no cambian de alma. Son lo mismo. Hay mucha gente que cuando comienzan a reflexionar con relación a alguien que emigró de la República Dominicana, como en este caso, se da en todas partes del mundo, llegan a la conclusión de que Juan o Juana cambió o cambiaron. No, es que cuando una persona emigra, solo cambió de cielo, el alma es la misma. Y en esa misma dirección hay una autora que dice que es en la crisis que se revela el carácter. Así que no se sorprenda, permítame decirle que mucha de la gente, haciendo alusión a lo que decía Horacio, que sale de su país de origen, tiene que ser valiente para salir. Y por supuesto, siempre el que se queda entiende que el que se va es el que tiene que llamar, que es el que debe mantenerse en comunicación. Pero también es importante, que llame él o que llame ella, porque después que llegó allá como que cambió con uno. También el inmigrante necesita que usted le dé calor. Y yo quiero en el día de hoy, en este podcast, hacer referencia a un fenómeno que, a mi juicio, el año 2021 constituye el año en el que se generaron más hechos a lo interno de un continente, en este caso en Europa, que debe ser ejemplo para ellos mismos el fenómeno migratorio. ¿Cuáles son las razones que llevan muchas veces a la gente a emigrar a cualquier parte del mundo, pero fundamentalmente a Europa? Europa es el segundo continente de mayor migración. Durante mucho tiempo se mantuvo en primer lugar como continente, no como país, porque no es un país. Europa, naturalmente, es un continente de 46 naciones, 723 millones de habitantes, 2 estados dependientes. Y entonces, Europa, no cabe la menor duda de que por este fenómeno de la migración de los países subsaharianos está presentando una situación profundamente lamentable. Pero yo creo que el año 2021 es el año más emblemático con relación a todo lo que pudo haber pasado en ese continente y que, repito, debe ser un ejemplo para otros continentes y para los mismos europeos, para que entiendan qué ocurre con los migrantes. Solamente en el año 2021, ¿cuántos seres humanos emigraron a Europa? A Europa emigraron un total de 2.200.000 seres humanos de diversas partes del mundo a ese continente, a lo que muchos denominan como la madre patria. Muchos africanos, muchos latinoamericanos que ven Europa, evidentemente, los países como España, como Portugal, como el caso de la misma Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, como la madre patria. Esos países de Europa emigraron un total de 2.200.000. Ahora, un hecho que se dio ese año 2021, que es el año para mí de mejor referencia, porque se dieron ciertas situaciones que los europeos esperan que no se sigan dando. Y es el hecho de que aunque solo llegaron 2 millones, que son muchos, 200.000 inmigrantes de diversas partes del mundo, ese mismo año se otorgaron una cantidad de permisos de residencia, una cantidad de 2.900.000. Entonces usted llega a la conclusión, ¿cómo es posible que en un continente se hayan otorgado esa cantidad de permisos de residencia cuando los inmigrantes fue de 2 millones, los inmigrantes fueron 2.200.000? Estamos hablando de 700.000 residencias superiores a la cantidad de inmigrantes que ingresaron ese año al continente. Bueno, una situación que se viene generando en los últimos 10 años anteriores al año 2021 y que, producto de la presión interna de los organismos internacionales y producto de las ONG en materia de derechos humanos, buscando la manera de que se entienda que los inmigrantes también tienen derecho, entonces se comenzaron a implementar una serie de políticas en materia de reunificación familiar y de facilidad a los inmigrantes, que trajo como resultado que, repito, 2.900.000 inmigrantes consiguieran su tarjeta de residencia en el continente europeo. Pero hay un fenómeno que es precisamente al que yo me quiero referir de manera muy puntual, que debe ser un ejemplo para los mismos europeos. ¿Por qué migra la gente? ¿Por qué migran los africanos? Sobre todo los africanos de la parte sur del continente africano, los países que están al sur del Sahara. ¿Por qué migran a Europa? Miren a Europa por las mismas razones que los europeos demostraron en el año 2021 que ellos también emigran. Señores, mientras que 2.900.000 seres humanos estaban emigrando a Europa en el año 2021, ese mismo año salieron europeos, salieron de Europa, habitantes de ese continente, a otras partes del mundo, una cantidad de 1.125.000. Atención a este dato.
1.125.000. Y usted me va a decir, bueno, pero si llegaron a Europa 2.200.000, sencillamente todavía la inmigración en Europa es superior a lo que llegaron que lo que salieron. No es así. Mientras que salió 1.000.000 de Europa, 125.000, también se generó lo que llaman una migración interna. ¿Saben ustedes cuántos europeos salieron de sus países a otros países de la región, países que son parte fundamentalmente de la Unión Europea? Bueno, como Europa tiene unos 45, 46 países y 2 estados dependientes, una población de unos 723 millones de habitantes, 700 y tantos millones de habitantes, señores, permítame decirle que 1.400.000 europeos salieron de sus países para otros países que ofrecían mejores facilidades. Estamos hablando que desde España, que es un fenómeno muy especial, se está generando una situación de que usted se está encontrando que todos los meses salen de España españoles una cantidad de 35.000 jóvenes. Estamos hablando de que de España están saliendo españoles con edades inferiores a los 45 años, una cantidad de 35.000 todos los meses. Salen los italianos, salen los portugueses y salen otros de todo el continente. Ahora, ¿a dónde van ese 1.400.000 europeos que salieron de sus países a otros países del mismo continente? ¿A dónde se dirigieron? Permítame decirle a ustedes que así como para los latinoamericanos, para nosotros, los caribeños, los que están en tierra firme, América del Sur, Centroamérica y México, nosotros tenemos en Estados Unidos lo que llaman el sueño americano. Pero los europeos tienen lo que llaman el sueño nórdico. ¿Qué es el sueño nórdico? El sueño nórdico es, repito, lo que es el sueño americano para nosotros, el sueño nórdico para ellos, irse a los países que tienen mejor estándar de vida, mejor ingreso per cápita, mejor Producto Interno Bruto, mejor seguridad. ¿Cuáles son esos países? Los países nórdicos, los países escandinavos. Estamos hablando de Suecia, de Finlandia, de Noruega, de Dinamarca. ¿Y por qué no? En cierto sentido, aunque no un país, es un país anglosajón, pero no un país nórdico, el caso de Inglaterra y las Islas Británicas, también son muchos los inmigrantes que se estaban dirigiendo allá. Pero hay un fenómeno muy especial, el caso de Luxemburgo. Luxemburgo es un país de apenas 653.000 habitantes. Atención a este dato, 653.000 habitantes, un país que está colocado entre Francia, Bélgica y Alemania. Y a ese solo país están emigrando millones de europeos. Es tanto así que de ese 1.400.000 europeos que han emigrado a diversos países del continente europeo, como ha estado disminuyendo la emigración de europeos o la migración de europeos a países nórdicos, porque el sueño nórdico ha ido disminuyendo, se están ubicando en Luxemburgo. Luxemburgo tiene un ingreso per cápita. ¿Saben ustedes lo que es el ingreso per cápita? Es el ingreso del ciudadano de nada más y nada menos que 118.000 euros al año. Eso significa que un luxemburgués está recibiendo alrededor de 9.000, cerca de 10.000 euros por mes. Entonces, ¿qué hacen los europeos? Se están diciendo cuál es el país que ofrece más ingreso per cápita, que es que me puede generar y asegurar mejor calidad de vida. Sencillamente Luxemburgo. Pues permítanme decirle a ustedes que de todo el movimiento que se está generando en el continente europeo, el 91% de todos los inmigrantes europeos se están quedando, el 91% se están quedando en Luxemburgo. Y eso está generando una situación muy especial de que el 47.1% de la población de Luxemburgo no sea de ese país. O son de otros países del continente europeo, o son de América Latina, o son de América, del continente africano, sobre todo, repito, de los países subsaharianos, aunque aparte de los países subsaharianos, hay otros países que son parte del Magreb. Los países del Magreb son los países que están más al norte, naturalmente, de África, que tienen contacto con el Mediterráneo. Y el concepto Magreb significa la tierra más alejada que practica el islamismo. Por eso ustedes tienen una gran cantidad de marroquíes que están en España, que están en otros países del continente europeo, que están diseminados en todo ese continente. ¿Qué hubiese pasado si Europa no tuviese hoy esa gran inmigración? ¿Qué hubiese pasado? Lo que ocurrió en el año 2019. Atención a este dato que es muy importante. Es sumamente importante este dato. En solo un año la población de Europa disminuyó en 500.000 porque hubieron más muertes que nacimientos. Y entonces cuando usted me dice que un país puede tener una reducción en su población de más de 400.000 por año,
¿Cuántos años necesita Europa para que precisamente desaparezca su población autóctona y se llene solamente de inmigrantes? Lo que ocurre es que esa población vieja hay que mantenerla. La pensión hay que pagársela a esos ancianos. Y esos ancianos, ¿saben ustedes quiénes son los que le pagan la pensión? Precisamente los jóvenes que están trabajando. Pero ¿quiénes son los jóvenes que están trabajando si las mujeres no quieren tener hijos? Menos nacimiento que muerte, los inmigrantes. Y por lo tanto ellos están en la obligación, por un asunto de carácter financiero, económico, de darle residencia en un solo año, año 2021, 2.900.000 permisos de residencia. Ya ustedes saben todo lo que eso significa. Como siempre, el dominicano quisiera saber, bueno, Rafael, tú estás hablando de informaciones muy importantes del continente europeo, pero ¿qué pasa con los dominicanos y Europa? En otro podcast, lo voy a dedicar, el próximo podcast precisamente, a referirme a la población dominicana que migra hacia el continente europeo. La población dominicana que migra hacia el continente europeo, nosotros tenemos un 14.5% de la población dominicana que migra. O sea, la población dominicana, un poco más de 11.453.000 habitantes, nosotros tenemos que 14.5% de la población dominicana es una población migrante. Más mujeres que hombres. Y una enorme cantidad de ellos, pues, por supuesto, emigran a Europa, fundamentalmente España, Italia. Ha ido disminuyendo los dominicanos que emigran hacia la parte más al este de Europa, sobre todo en el caso de Suiza, que durante los años 80 y todavía a principios de los 90 había una gran migración dominicana hacia esa parte del continente europeo. Informaciones sumamente valiosas, informaciones importantes, pero fundamentalmente para los europeos, para que ellos entiendan que así como llegan habitantes del África, de América Latina, buscando mejor vida a su continente, ellos no pueden enfrentar a esta gente. Evidentemente que hay un aspecto muy importante que es la soberanía del Estado y sobre todo la soberanía en el Estado, esa capacidad que tiene el Estado de crear leyes para la convivencia de sus ciudadanos y también de los migrantes, precisamente para que haya una mejor convivencia. Y esto ellos tienen naturalmente que hacerlo para garantizar incluso la seguridad. Pero bueno, más adelante vamos a hacer referencia muy precisa sobre la población dominicana que migra hacia Europa, porcentajes, vamos a hablar de las estadísticas, vamos a hablar de las remesas de los dominicanos, datos muy precisos que están precisamente hoy viviendo en Europa. En la recta final quiero referirme a la pregunta, una de las preguntas que siempre me formula la gente, y para esta semana, por este podcast, quiero compartir con ustedes una pregunta acá que me formuló un dominicano que como residente pide a su esposa. Y en el proceso, después de haberla solicitado siendo residente, él se hace ciudadano americano. ¿Qué tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es enviar una carta al Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, el USCIS, Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, y en esa comunicación evidentemente solicitar el cambio de estatus. Ahorita tú lo hiciste como residente, ahora tú lo vas a hacer como ciudadano. El tiempo para la petición, en ese caso, para la entrada en vigencia, es naturalmente de 1 año. Es mucho mejor que si usted ya se hizo ciudadano, entonces envíe esa comunicación a esa oficina, a ese Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Como siempre, hago referencia a la Asociación Dominicana de Abogados Migratorios, que quiero saludar hoy, en el día de hoy que yo estoy preparando este podcast. Ellos están naturalmente de viaje por algunos países de Europa, fundamentalmente en La Haya, porque se cumple un aniversario más del apostillamiento, del acuerdo de apostilla, el darle legalidad a un documento de un país en otro país. Y hay una cantidad considerable de abogados de República Dominicana que está precisamente compartiendo con autoridades de la República Dominicana, tanto en los consulados como en las embajadas. Y eso es muy bueno, encabezado por William Alcántara. Para contacto con un servidor, ahí está el teléfono en pantalla. 809-870-4034. 809-870-4034. Formule la pregunta que usted quiera. Inclusive la puede formular ahí en los comentarios. Y en los comentarios también le vamos a responder. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y muchas bendiciones.